El día de hoy aquí en Expresa Radio para Planeta Rayo tenemos un artista que puede tener un proyecto en solitario y sonar completamente diferente a cada una de las canciones que va produciendo, porque es guitarrista, es cantautor, es productor. El día de hoy está aquí con nosotros. Mosi, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, gracias por la invitación, mi querido Rayo. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, cotorreando. Oye, tienes una canción bien padre que se llama Mía, que acaba de salir hace poquito. Así es una canción que es una colaboración con mi querido Sergio Arau. Es una rola que realmente ya tiene tiempo, salió en mi primer disco de solista, Elementos, pero cambiamos ahí de casa discográfica y todo, entonces estamos como retomando algunas cosas que no se hicieron de algunas rolas mías de promoción, que son pues al final rolas que queremos mucho y que pensamos que tienen mucho potencial, y entonces estamos relanzando algunas de las colaboraciones, y precisamente hace un par de meses se relanzó, perdón, Mía con Sergio Arau, y también acaba de salir apenas hace como una semanita, se relanzó Girar, que es con Cala de Rostros Ocultos, que es una de las rolas que le gusta mucho a la gente que me sigue. Así que Oye, estamos muy contentos. oye, cuéntame un poquito cómo es tocar en el viejo continente y tocar en México. Pues mira, la verdad, voy a contestarte con precisamente un proverbio italiano muy lindo que dice, tutto il mondo è paese, que significa todo el mundo es pueblo. Así que está muy fregona, me encanta todo eso, porque al final siempre encuentras que somos humanos, estamos en el mundo, es gigante y son diferentes costumbres en cada país que vas y todo, pero siempre nos van a unir ciertas cosas, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es la música, eso es algo maravilloso, la música nos une mucho, y eso encontré yo en el viejo continente. Viví casi 10 años en Florencia, Italia, pero también pues me moví en muchas partes. Toqué en muchas partes de Italia, en Milán, en Torino, en Nápoli, y también tuve la oportunidad de tocar en España, todavía en la Boca del Lobo, un lugar emblemático que sería como el equivalente a Rocotitlán aquí, ¿no? Que Ok, tocaron ok. nombres que tuvo una época muy grande. Y ya me agarró el final, ¿no? Estoy hablándote de los años, el año 2000, 2001 me parece. Y también hice por ahí alguna gira en Austria con mi banda en Italia se llamaba Euforia, hice dos discos independientes, así que sí rolé, y te puedo decir que obviamente pues son países diferentes, con diferentes costumbres, diferentes logísticas, ¿no? Y modos de a veces de hacerse las cosas, pero sí hay como una vena que nos une al mundo que es maravillosa, ¿no? Y la música nos hace como sentirnos en casa, donde estemos. Oye, la música y los sueños y las ganas de tocar y el rock and roll, ¿no? Sí, totalmente, claro. La verdad es que, pues al final, ¿qué es el rock and roll? El rock and roll es, yo pasé una noche de rock and roll en Rocotitlán de Miramontes eh, con nuestro querido Tony Méndez, y por supuesto con uno de los más grandes genios de la música, Charly García. Le hicieron un homenaje y por X o Y terminamos ahí en la fiesta y terminamos hasta la mañana con él, teniendo una sobredosis de información increíble que a mí me cambió la vida. Y precisamente cuando yo acababa de llegar y estaba todavía como indeciso si me regresaba a Italia o no, y esto estoy hablándote por el 2004, me parece. Y y el rock and roll, decía Charly García, que no es una actitud, sino se nace con el rock and roll o no. Y hay mucha gente que no toca ni siquiera un instrumento y son bien rockeros también, ¿no? Es un afán de expresar con fuerza, de tener pasión para hacer las cosas, de a veces no hacerle caso a todas las reglas, ¿no? Que existen, de ser de algún modo u otro libre. Pienso que el rock and roll es algo muy fuerte. Entonces, sí, la música pues está muy ligada al rock and roll, ¿no? Para mí es como
no el modo de vida, así soy, es como un brazo. Pero tampoco, ya no estamos, hay diferentes etapas también del rock and roll, unas más intensas, Ah, sí, sí, otras sí, sí, más. claro. Oye, no, no vamos a seguir rockeando como a los 18 años, obviamente, ¿no? No, no, no. Y de pronto hace uno tonterías, ¿no? Pero realmente nos cuidamos mucho más a esta época, en esta época. Y ahí también digo, eso no significa ser rockero, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me dicen, no, que rockstar y la chingada, yo me río, la verdad. O sea, rockstar, ¿qué, mano? Si estuviera en Beverly Hills como Lenny Kravitz, o sea, no sé, tuviera mi isla en Jamaica, bueno, entonces ahí sí dime rockstar, o sea, pero la neta, pienso que el rock and roll, estoy de acuerdo completamente con Charlie García, se nace con el rock and roll o no, pero eso no te va a definir que siempre seas, pues, un rebelde en todo, ¿no? Hay como diferentes etapas de ser rockero. Oye, yo te voy a contar algo. Yo también fui músico, también fui productor y me gustaba mucho. Y como tú lo dices, uno nace ya con esa actitud. Mi mamá me contaba apenas hace unos días que tendría 4 o 5 años y tenía un vecino que tocaba la batería. Él tocaba una especie como de ángeles negros, algo así. Yo huía de la casa y me metía a su habitación y me ponía a tocar la batería, ¿no? Bueno, Ah, no. queriendo tocar la batería. Mosi, ¿cuándo empieza a tocar la guitarra? Bueno, yo empecé a los 10 años más o menos a acercarme al instrumento y a la música en general, al piano. Realmente no empecé solo con la guitarra, empecé como a acercarme a muchas cosas, ¿no? Sobre todo el piano y la guitarra eran más cercanos, entonces, pero jugaba un poco con ellos, ¿no? La flauta también. Eh, Realmente mi madre murió cuando tenía 10 años, entonces fue como una cosa muy dura y por ahí empecé como a buscar algo a que aferrarme y entonces empecé como a curiosear, perdón, en la música y empecé a darle a la guitarra, al piano, a hacer como melodías. Yo desde chavito ya cantaba, siempre mi primer instrumento fue pues la voz, bueno, el de todos los seres humanos, pero digamos que el instrumento que empecé a usar muchísimo más desde chico fue la voz. Entonces ya empezaba a componer como a los 7, 8. Hay un primo ahí que tocaba la guitarra en esa época, yo obviamente no, y él se acuerda que compusimos una canción y se acuerda todavía de la canción y todo. Él toca muy bien la guitarra, vi ahí en La Paz. Pero yo no, yo no me acuerdo nada de eso. Pero sí ya empezaba a componer. Entonces empecé a jugar a los 10 años con la música y a los 12 estaba ya metido fuerte en la música y ahí fue donde ya le metí con toda la guitarra, con todo, así. A los 15 años ya estaba tocando, pues bien, muy, muy bien para la edad, ¿no? O sea, me faltaban muchas cosas para prepararme, entonces me vine a la Ciudad de México a hacer unos cursos propedéuticos de la Nacional de Música y pues realmente me salí porque aprendí muchas cosas, pero no quería ser concertista. No quería ser concertista clásico, me encanta la música clásica, pero bueno, así era antes. Antes no había como ahora que hay otras opciones. Antes querías tocar, tenías que empezar por el conservatorio, la nacional o la superior. Y yo estuve por ahí unos semestres en el propedéutico y después me salí y empecé a tocar ya en bandas y todo. Y por X o Y terminé en una banda que se llamaba Catarsis en Televisa con Luis de Llano. Oye, nada Entonces, más, ¿eh? sí, sí. Y precisamente ahí conocí a muchas personas chingonas, entre ellas Mario Lafontaine. Mario Lafontaine trabajaba en conceptos, haciendo diseño de arte, muchas cosas, ¿no? Y de hecho hizo a Garibaldi, hizo muchas cosas. Ahí me hice un buen amigo pues estaba muy chiquito, ¿no? Y él estaba más chavo, pero ahí conocí a Mario Lafontaine, a Luis de Llano, que me llevó muy bien con él desde que estoy muy chico, y después ya más adelante hicimos algunas cosas y prospectos que nunca salieron, pero sí, por ahí hicimos nuestros primeros pininos en Televisa, porque en esa época era así. Querías tener éxito y tenías que, entre comillas, querías acercarte a la música, pues tenías que irte a Televisa, ¿no? Y conocí a Nacho Acosta, fue el que nos producía nuestro primer disco. Nacho Acosta, tecladista de Neón, ¿no? Ya que ahorita vive en Alemania. Entonces, bueno, ahí empezamos a conectarnos y hacer muchas cosas y ya en 2018 terminé yéndome a vivir a Italia.
Oye, acabas de iluminar mi cerebro porque yo puse tu playlist en Apple Music, Spotify no me gusta, y empieza a escuchar todos tus sencillos. Y ahorita que dices todo este viaje de Luis de Llano, que obviamente cómo empezaste, alguna canción tuya me suena a Timbiriche. Caray. Salud Y, por y, eso, o sea. y me sorprende mucho que obviamente tienes un estilo de tocar la guitarra, obviamente un estilo clásico, pero que tienes muchos géneros de canciones, o sea, eso me gustó mucho, que tu música, aparte pues tú eres el productor, eh, le vas dando diferentes tintes, diferentes matices y colaboras con muchos músicos o muchos músicos colaboran contigo y tu paleta de colores en el aspecto musical es muy amplio. Gracias, qué buena onda que lo hayas notado. Es algo que me divierte mucho. Yo pienso que al final es muy importante divertirse, ¿no? O sea, la música es para eso, para nutrir el alma y todo, y no es solamente la industria. Claro que cuando te dedicas a esto tienes que formar parte de la industria y hacer esto y lo otro, ya sabes, ¿no? Pero antes que nada, lo que más gozo yo precisamente es crear, ¿no? Jugar con la música. Y como productor, cuando empiezas a tener pues muchas herramientas a tu alrededor que sabes cómo usar, vas fluyendo muy padre en la creatividad, ¿no? Vas fluyendo como entonces, esto puede sonar así, esto me puede sonar así. Como tenemos muchas influencias que nos gustan y bandas y artistas, ¿no? Que siempre uno dice cuando empiezan, ¿no? Quisiera tener una canción así, ¿por qué yo no hice una canción así, ¿no? O sea, y pues cuando tienes la capacidad, porque con la experiencia acumulando modo de poder llegar en la producción a hacer grabaciones de diferentes colores y estilos y géneros, pues es donde te gusta más experimentar, ¿no? Es lo que a mí me late, me gusta como no quedarme en mi zona de confort, o sea, es muy padre para mí abrir el secuenciador y de pronto decir, ¿qué voy a hacer? No sé, y a ver, abro un instrumento virtual y me pongo a jugar con él y a ver qué sale, ¿no? Y de pronto le hago una base y todo, y de pronto tengo así muchas ideas y me las llevo en el celular y de pronto no las veo en 3 semanas, un mes o una semana, y de pronto escucho, ¡ay, mira! Y empiezo a cantar encima y de pronto empiezan a salir ya más ideas, lo que llamamos preproducción, ¿no? Y ya después entonces ya te sientas al secuenciador, ¿no? En el estudio, ¿no? Y a grabar más cosas y hacer más ideas para que pues sea más concreto todo, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace como tener muchos estilos y géneros que puedo pues plasmar en mis canciones porque he experimentado mucho para tratar de hacer eso, ¿no? Un productor tiene que experimentar muchísimo en grabaciones, tiene que pues dejar que la rienda de la creatividad te lleve a diferentes caminos en los que aprendes, ¿no? Y al principio pues es muy difícil porque no es fácil llegar a tener este sonido, crear, o sea, una grabación es difícil llegar a esto, ¿no? De pronto decir, sí, vamos a hacer eso, vamos a llegar a eso, ¿no? Uno se puede imaginar muchas cosas, pero hacerlo realidad no es nada fácil. Entonces, ese es como el desafío del productor y con los años uno va acumulando experiencia en diferentes cosas, géneros y estilos. Y entonces, en mi caso, pues es donde puedo usar toda esa experiencia para divertirme, ¿no? Y después ya lo vuelves profesional y ya sacas un producto que lanzas, ¿no? Oye, y se escucha bien fácil porque obviamente tienes la experiencia y tienes la capacidad. El detalle de yo ir explorando tu música es como que va pasando ciertos instantes de tu vida, ¿no? Son como esos capítulos que vas narrándonos un poco a poco y la verdad está bien padre. Yo algo que por lo cual empecé a producir música era porque cuando tenía mi banda, el productor, yo era baterista, no dejó los hi-hats como a mí me gustaba, ¿no? O sea, yo quería unos hi-hats así atascados, ¿no? Y ese güey dejó unos hi-hats así que yo así de, ese güey no soy yo, ¿no? Eh, ¿Tú por qué te vuelves productor musical? Antes de contestarte eso, voy a hacer una nota sobre eso que estás diciendo. Conforme más vas creciendo como productor, le vas tomando mucho más valor
a ciertos elementos que a veces se esconden más. Uno de ellos es los contratiempos y los hi-hats, porque son ruidosos y los contratiempos, los hi-hats se meten en todas partes en la batería, ¿no? Y es una de las problemáticas duras. Fíjate, te voy a contar una experiencia muy padre respecto a esto. Ricardo Ochoa, cuando produjo el disco de Ritmo Peligroso, hay dos discos muy famosos en la banda en los años 80, que el primero es En la Mira, que es donde está Marielito, y el segundo es el ritmo peligroso, así se llama el disco, y está Déjala tranquila, contaminado, que es las rolas más famosas de la banda. Y entonces, fíjate, Ricardo Ochoa me platicó esto, bueno, con Piro lo hemos platicado, perdón, con los años y también con el gato. Entonces, bueno, pues he escuchado diferentes fuentes de todo esto, y al gato no le gustaba mucho cómo se oía su batería en ese disco porque era muy ochentas, y en los ochentas precisamente una de las cosas que los productores trataban de controlar más era el hi-hat, man. Entonces, por ejemplo, algo era un poco fastidioso porque para ese disco el gato tuvo que grabar a veces cosas aparte, o sea, aparte de tocar y todo, tuvo que grabar la tarola aparte y tocar pronto el ritmo con los contras todos tapados, ¿no? Y que no se oían bien y para que se oyera más la tarola y ya después grabar como con los contras. Tuvo que hacer diferentes cosas técnicas ahí que se le ocurrieron a Ricardo Ochoa, que usaban en los ochentas para controlar más los contras, ¿no? Y hacerlos sonar diferentes, ¿no? Más sintéticos, que en esa época era un poco así. Así que sí, efectivamente, lo que dicen los contras es de lo que más odian los bateristas, cómo los dejan a veces los productores. Conforme más vas creciendo, yo más me he dado cuenta, por ejemplo, en mi experiencia particular, que los contras son importantísimos digo, todo es importante en la batería, pero los contras sí es muy importante tener el control sonoro para que no molesten, pero que sí estén muy presentes para que se equilibre bien la rítmica y tenga más pegada, ¿no? Y Oye, luego déjate, pasa mucho eso que no. Oye, déjate interrumpo un poquito. Para toda la gente que no sabe cómo se graba precisamente la batería pues obviamente es bombo, tarola, los hi-hats, los toms y los platillos. Y todo va microfoneado. Ese es el punto, ¿no? Que obviamente para que entiendan que como al grabar una batería, todo se mete por todos lados, todos los micrófonos están captando y es precisamente una buena técnica el hecho de cómo vas microfoneando tu tarola, tus hi-hats y qué tipo de micrófono usas, ¿no? Perdón, Mossi, síguele. No, no, efectivamente, ahora tenemos muchísimas más herramientas, la tecnología es poderosa ahora y de pronto no tenemos ni siquiera idea algunas veces de lo avanzada que está la tecnología. Con la inteligencia artificial sí hay una parte muy importante, pero antes que eso hay muchas otras tecnologías muy fuertes desarrolladas y precisamente ahora podemos jugar más con el sonido de una batería porque ahora es bien fácil samplear sonidos que complementen tu batería, ¿no? Por ejemplo, con Ritmo Peligroso, en el último disco, bueno, en varios discos lo hemos hecho, bueno, en el 40 aniversario, pero sobre todo en este que fue ya más de música original, ¿no? Que hubo una propuesta después de tantos años sonora en el disco, aparte de las canciones en sí. Yo trabajé mucho ampliando tarolas y bombos encima de la batería del gato, pero usándolas, no sustituyendo los sonidos del gato, sino complementando los armónicos que le faltaban, según yo, dependiendo del sonido, ¿no? Para que se viera más moderno, ¿no? Y eso ya es bien fácil hacerlo en un secuenciador, antes era un problema horrible, ¿no? Este, sí, pero la verdad sí es muy fácil ahora. Oye, antes era una broncota, ¿no? A mí, de hecho, me tocó enfrentarme como músico, grabar con una Tascam de 4 canales, ¿no? Por ejemplo. Puta, sí, a mí también. Oye, acabas de tocar un punto muy importante que a mucha gente como que le sigue dando mucha comezón, que es la inteligencia artificial. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Yo te voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que cuando el artista, tú lo acabas de decir muy bien, cuando el artista tiene esa paleta de colores, ha experimentado, ha hecho, ha deshecho, es bien fácil agarrar la inteligencia y tenerla como una herramienta, no un sustituto, como una herramienta, porque precisamente goza de esa creatividad y la inteligencia artificial pasa a ser una herramienta más para precisamente enriquecer el proyecto. Mira,
es un tema controversial porque la inteligencia artificial no se puede medir en una sola cosa. Dependiendo del tipo de tecnología, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Y en el audio, la inteligencia artificial que usamos en los productores, en las grabaciones y todo, es precisamente con las miras de tener una herramienta que trabaje eso y no es como, como lo que se ve ahora, lo que se piensa en general, ¿no? De que es como un robotito que está haciendo las cosas. Sí hay cosas de inteligencia artificial que usamos que son de pronto más extremistas, ¿no? Como por ejemplo hay una aplicación que de pronto te puede quitar pues la tarola, la voz o el bajo de una canción bien fácil, ¿no? O sea, los puede dividir, a veces no tan exacto, pero sí puedes como de pronto extraer una voz bien fácil que antes era más difícil, ¿no? Extraer una voz de una canción nada más o una batería, ¿no? Entonces, esos son herramientas que son increíbles, por ejemplo, para un músico, para un alumno. De pronto yo puedo hacer una canción, agarrar una canción determinada, si le estoy dando clases acerca de guitarra a alguien y le estoy enseñando una canción, puedo hacerlo tocar encima de esa canción quitándole la guitarra, ¿no? O sea, o yo mismo practicar, ¿no? Ciertas cosas que uno quiere. O sea, la verdad es que hay muchas aplicaciones buenísimas en la inteligencia artificial. En el audio, por ejemplo, hay muchos plugins ahora, no muchos, pero algunos plugins ya han desarrollado esta tecnología que analiza. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues es que piensa, ¿no? Piensa artificialmente, ¿no? Y te crea, te soluciona algo o te propone algo. Entonces, hay plugins que hacen eso, que por ejemplo te ayudan ahora a colorear una mezcla, ¿no? Por ejemplo, que tú puedes agarrar y decir, estoy haciendo una rola estilo Depeche Mode. Y entonces tengo sintes y tengo elementos así, ta, ta, ta. Y entonces se parece más o menos o tiene una idea como tal rola de Depeche Mode, por así decir. Y entonces a la hora de mezclarlo puedes agarrar ese plugin y de pronto poner la referencia de la rola que tú quieres y automáticamente la inteligencia artificial no te va a solucionar y te la va a poner igual. Eso todavía no existe, pero sí ya te ayuda como a hacer una propuesta que tú sabes que pues, a lo mejor ya te ayuda a trabajar, ¿no? Pasar de ahí. De todos modos, ese tipo de cosas son todavía muy extremistas, no son realmente tan exactas, son como estos experimentos que ya están saliendo de los plugins. Realmente no hay nada como hacer el sonido que tú ya sabes que tienes que hacer, ¿no? Pero bueno, sí te pueden ayudar a facilitar, por ejemplo, de pronto tienes una tarola y no quieres de pronto hacer todo el trabajo que de pronto uno hace, ¿no? Meter compresores, ecualizadores y todo, ta, ta, ta. Al principio de pronto puedes poner ese plugin y ya te da un sonido determinado del cual puedes partir, ¿no? Que al final siempre ha habido como estas referencias de algún modo u otro, no tanto en la inteligencia artificial, pero siempre ha habido presets, abres un plugin o algo, ya había presets sobre los cuales partes, ¿no? Que tú escogías un preset específico para el cual empezar a trabajar. Entonces, o sea, sí, a lo que voy con todos estos choros eran más para platicarles un poco cómo ya hay cosas, ¿no? Muy buenas, pero es lo que sí no estoy completamente de acuerdo es en cómo de pronto se usa la tecnología para sustituir la creatividad. Y eso lo hace la gente que no tiene de pronto capacidad para tener creatividad y entonces hacen muchas cosas como usar la inteligencia artificial para otras tonterías, ¿no? Como poner a Cerati cantando reggaetón o esas estupideces que se me hacen tonte tonterías, ¿no? Pero bueno, son cosas de gente que se dedica a jugar con eso. Pues la creatividad varía, ¿no? Y los modos de jugar con la inteligencia artificial son varios. Me parece que, por ejemplo, en el video ese es magnífico. Yo tengo un video, por ejemplo, ahí con ritmo peligroso. Bueno, tenemos un video con ritmo peligroso que está hecho completamente con la inteligencia artificial. La canción de Un Minuto de Silencio, que está el Gran Silencio de Invitados y está muy padre. Está loquísimo todo lo que hicieron en este video. También yo apliqué algunas cosas en las redes, ¿no? Y todo. O sea, sí pienso que hay herramientas muy padres creativas que al final redundan un poco en lo mismo, ¿eh? Entonces, lo que sí es que hay de pronto problemas con todo esto que está saliendo y hasta está obstaculizándose la inteligencia artificial. Nosotros corrimos peligroso con este video cuando tratamos de pronto de promocionarlo
con ads y todo eso, tuvimos muchas broncas para poder hacerlo porque estaba hecho con inteligencia artificial y automáticamente lo reconocían los algoritmos de los ads de Google y entonces está loco lo que está pasando. O sea, no pudimos como de pronto darle tanta, ¿me entiendes?, promoción porque estaba hecho con inteligencia artificial totalmente y entonces hay ahorita como una onda así. Entonces, es como, está en un proceso muy todavía en pañales el poder de la inteligencia artificial porque es grandísimo y lo que se viene en los próximos años va a ser muy grande, pero la tecnología es así, no se puede parar, o sea, siempre ha habido tabús, ¿no? Por ejemplo, cuando existieron los sintetizadores por primera vez, ¿no? O sea, cuando empezaron a existir decían, ay, no, y eso se puede hacer una batería con eso, va a sustituir a la batería, ¿no? Y lo mismo pasó con los samplers, o sea, cuando ya se podían samplear cosas más profesionales en los 90, baterías, cuerdas y todo, que era grabar, ¿no? Grabar unas cuerdas y ejecutarlas mediante un teclado y eso, para la gente que no sabe qué es como el sampler, ¿no? Tiene un principio con el Mellotron, eso empezó en los años 60 con el Mellotron, que eran cintas, nada más que eran cintas gigantes, tú apretabas una tecla y esa cinta pues corría y entonces tú podías tener cuerdas, flautas, voces y los Beatles hacían mucho eso. De hecho, si tú escuchas Strawberry Fields Forever, el inicio está hecho con un melotron, ¿no? Que son las flautas entre comillas, grabadas y por eso tiene ese sonido. Y ese fue el principio del sampleo. Entonces siempre ha habido como, ay, se va a sustituir esto, y no es cierto, nunca se ha sustituido, los bateristas siguen ahí, las cuerdas siguen ahí. Entonces, la tecnología yo pienso que no hay que satanizarla, simplemente hay que saber usarla, entenderla y hay cosas que no nos van a agradar, ¿no? La inteligencia artificial, ya que ustedes de pronto, algunas personas pueden ver como en canciones, no es eso lo que realmente se usa en el audio, ¿no? Eso es como agarrar y decir, vamos a recrear una voz mediante inteligencia artificial, que eso es verdaderamente impresionante, pero en eso sí no estoy de acuerdo, porque estamos, pues lógicamente ahí no hay un ser humano cantando, ¿no? Oye, ¿cómo ves el futuro de la música? Eh, ya venimos platicando que obviamente nos tocó trabajar con casetcito, con cinta, que conocimos Pro Tools, que obviamente conocimos los Syntex, que hicimos amplios. ¿Cómo ves el futuro de la música? Yo tu música la escucho fresca y el hecho de decir que me suena un poco a Timbiriche, porque Timbiriche cuando salió sí fue un buen madrazo, o sea, Timbiriche no tenía al hijo de la vecina tocando la guitarra o la batería, o sea, era un gran proyecto, o sea, a eso me refería cuando quería La comparar. primera persona que Ajá. me dice eso. Yo no encuentro cómo se oiga Timbiriche, pero ojo, no tengo ninguna bronca. Hay rolas de Timbiriche que me gustan. No, a mí también, o sea, pero yo me No tengo refiero a la problema. parte musical, ¿no? Que obviamente si escuchas las bases musicales de Timbiriche, son unas producciones, pero con Sí, permiso, ¿eh? claro, ¿no? Y Ben Ibarra es un super cantante, Eric Rubin, ni se diga, son grandes creativos, yo los respeto mucho. Y, en fin, no desdeño el que me hayas comparado con Timbiriche, simplemente que yo no encuentro por ahí un poco mucho la hilación, pero está bien, o sea, al final, pues Timbiriche son proyectos donde hay amigos queridos, Memo Méndez Guiú, por ejemplo, es un grandísimo Exactamente, a eso me refiero, ¿no? compositor, ¿no? A Entonces, sí, eso. no, sí, sí, pues yo trato de hacer como muy profesional lo que hago. Yo pienso que el futuro de la música es un poco difícil realmente de vaticinar. Quien te diga que ahorita que sabe exactamente hacia dónde va y todo, para mí es alguien que está mintiendo. Es muy complejo lo que está sucediendo ahorita porque, primero, independientemente de las herramientas tecnológicas, hay problemáticas muy serias en las industrias musicales y sobre todo la latinoamericana. La industria latinoamericana está hecha pedazos, esa es una verdad. La gente pues que no está dentro de esto pues no se da cuenta porque de pronto no sabe ya cómo es la situación y ya pues tenemos plataformas como las pues, Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, etcétera, etcétera, YouTube, que es como ya se han creado como los dos canales, pero realmente la industria todavía sigue atrás, una cierta industria atrás, toda hecha a pedazos de gente aferrada al dinero, a solo hacer dinero, que trata de direccionar todo eso, ¿no? Y que tienen el poder.
Aquí no estoy hablando de confabulaciones ni nada. Estoy hablando de las casas discográficas mexicanas que no tienen dinero para hacer nuevos proyectos. El dinero que tienen lo invierten en los artistas que ya tuvieron éxito, que ya estuvieron del pasado, etcétera, etcétera. Por eso no hay nuevos artistas hechos por casas discográficas. No hay nuevos proyectos. Lo que se produce para Latinoamérica como nuevo tiene que estar dentro de la ideología del reggaetón pop, y si no, es un rollo. De pronto ya se salen algunas cosas pop, pero el reggaetón no es solo el género. Las industrias discográficas están como gobernadas por estos ejecutivos que están dentro de esta fórmula que tiene ya muchos años, no es nuevo, que siguen explotando la misma fórmula y que realmente pues se proyecta desde Miami. Hay veces que la gente no tiene idea y piensa que el reggaetón es mexicano, y no es cierto, nada que ver. El reggaetón no se hace aquí. El único reggaetonero que ha tenido éxito es Mario Bautista y tuvo su época. Realmente los reggaetoneros vienen de Puerto Rico, de Colombia, y todos están producidos a nivel masivo desde Miami. Entonces, en sí no estoy tirándole mala onda al género, sino a la industria alrededor de ese género que hizo que el pop, el rock, y bueno, si había otros géneros como el jazz, y ya se diga el blues, que ya estaban dolidos, terminaron yéndose al olvido, y no hay espacio para las otras personas que sí quieren hacer algo y que bueno, por eso tienen que hacerlo independientemente. Entonces la gente no sabe, pero si hay una industria que es la que controla pues las radios, porque tienen el dinero para la radio, porque tú puedes a lo mejor ir y convencer a alguien de la radio, no voy a decir nombres, ni voy a decir, porque me llevo muy bien con todos, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, Pero realmente, o sea, el, aunque, perdón, sí. no, quería decir que es un sistema que querramos o no existe, ¿no? O sea, la payola sigue estando ahí y ha existido desde toda la vida, ¿no? Y aunque conozcas a la gente de la radio y todo, pues es los que dirigen la radio, en serio, los que se manejan por publicidades, y son dineros estrafalarios, que si tú quieres llegar a promocionar una rola tuya, estamos hablando de cantidades muy fuertes a nivel mensual para que realmente pudieran salir, ¿no? Y entonces no están al alcance de nosotros los independientes, ¿no? Y aparte no te asegura nada, porque como todo eso está hecho nebuloso, tú podrías pagar ese dinero y no te asegura que te vayan a respetar los horarios. Sí hay cosas como Monitor Latino que te pueden ayudar a todo eso, pero todo eso está tan divago en la música, como así como muchas veces te pagan en divago y muchas veces no te pagan en contrato, y la música en Latinoamérica está hecha a pedazos. Sí, claro que hay contratos muy grandes, hay cosas muy bien hechas, no estoy diciendo que todo sea así, pero hay muchas otras cosas muy mal hechas que sí existen en el país muy serio. Entonces, estas radios, los canales de video pocos que quedan, en sí, la propia internet, para que tú puedas ser visto, necesitas invertir dinero, porque es una marasma de información muy grande. Y aunque inviertas dinero, eso no quiere decir que te vean. Es difícil y complejo lo que está pasando para un músico. Eh, Así que es difícil ver fácilmente el futuro. Quien te diga eso no tiene conciencia de lo que está pasando realmente, y no está luchando enteramente cada día por lo que sucede con la música, ¿no? Porque sí, la industria está muy dolida, independientemente de la tecnología y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Latinoamérica está muy mal, y si México está mal, yo no te cuento cómo les va a Honduras, Ecuador, a Guatemala, Oye, que pobres. todos aspiran a estar de este lado, ¿no? Sí, hay industrias fuertes como Colombia, pero no es tan fuerte como México. Pero sin embargo, al tener una jerarquía reggaetonera, tienen más contactos con Miami, con las discográficas, que no así sus nombres, pero por eso hay reggaetoneros colombianos, y bueno, ojo, y están de pronto los mismos. Por eso yo aplaudo muchísimo que haya existido o que haya venido los corridos tumbados. Yo no soy fan de los corridos tumbados. Los corridos tumbados tienen un inicio, un origen que es completamente folclórico y mexicano, ¿no? O sea, los corridos están desde hace muchísimo tiempo, y es una evolución lo que han hecho de pronto ahí. Ahora,
¿De dónde han sacado el dinero para hacer esta competencia? Bueno, Tampoco lo vamos a decir, ¿verdad? tampoco lo vamos a decir, pero gracias a que tienen este éxito gigante, están como equilibrando el otro pedazo de lo que sucede con estas discográficas, ¿me entiendes? Que no que le apuntaron nada más esto. Ponte a pensar cómo todo el pop está ligado con el reggaetón. Hay otras cosas que no, ¿no? Pero, o sea, no todo es igual, pero la verdad es que todo tiene que estar en esa misma onda para que salga. Y ya venían en este mismo círculo vicioso. Entonces llegan los corridos tumbados y les dan como una patada, ¿no? En la cabeza diciéndole y se van por otras partes, ¿me entiendes? Pues Peso Pluma, fíjate a dónde se ha ido. Yo no estoy de acuerdo en que haya lo que se dice en las canciones de los corridos tumbados. No todas, no todas hablan de narcos, ni todas hablan de De speed, violencia, de dinero. ni de drogas, sí. No todas, hay otras que hablan de amor y de hecho son los hits que son más fuertes y ahí están muy bien producidos y están tocados definitivamente, o sea, y tienen su propio modo de tocar y no cualquier guitarrista puede llegar y tocar lo que se hace en un corrido tumbado. Pero sí, bueno, de algún modo otro está dando lucha y es como que nosotros en el rock and roll, por ejemplo, que estamos solos, ¿no? Que no hay nadie que nos venga a decir, toma y échale ganas. Bueno, sí hay gente que nos apoya y productores y eso, ¿no? Y sí hay industria, pero el rock and roll vive por eso dicen, ay, ¿por qué se oye el pasado y la fregada? A ver, Ritmo Peligroso, tenemos un nuevo disco, sí sabes, lo presentamos en el Teatro de la Ciudad un miércoles y que lo llenamos, este, pero ¿cómo le hacemos para que tú lo sepas? ¿No? O sea, no es nada fácil con todo, o sea, y son rolas nuevas y son modernas y tienen el sonido de ritmo peligroso, o sea, no vivimos en el pasado, pero lógicamente la industria se aferra a explotar lo del pasado, ¿por qué? Porque solo quieren hacer dinero y quieren ir a lo seguro. Entonces, pues van a tocar las canciones que ya saben que le va a gustar a la gente porque la industria, no hay una industria como antes que arriesgue, ¿no? Porque antes se arriesgaba, las industrias discográficas arriesgaban, ¿no? Se agarraban una nueva persona y la tiraban al mundo si creían en ellos, ¿me entiendes? Eso ya no existe. Entonces, todo es dinero, todo tiene que ser por dinero, los festivales es igual, entonces no le va a dar espacio a ninguna nueva banda. Entonces, figúrate lo que le va a suceder al nuevo Soda Stereo o al nuevo Café Tacuba, los nuevos Caifanes, los nuevos Beatles. Tiene que ver también en que vamos a tener que cambiar en el futuro si nosotros queremos escuchar nueva música, nuevas proposiciones como mexicanos. Tenemos que cambiar nuestra disponibilidad y nuestra curiosidad artística y nuestro ego, porque para escuchar cosas nuevas, ¿me entiendes? Porque nosotros pues venimos ya mal acostumbrados con eso. Oye, Entonces, amigo, ¿no? perdón que te interrumpa, pero el tiempo se nos terminó. Yo jamás imaginé que íbamos a hablar de todo, pero eso sucede cuando tenemos a un gran músico, a un gran productor y de verdad a un gran amigo. Mosi, de verdad te agradezco mucho tu tiempo, tus redes sociales rápidamente y vámonos que se nos acaba el tiempo. Perdón, me colgué. Mosi 7 en Facebook, en TikTok, en Instagram, Mosi 7, MOSY 7. Ahí están todos. Ah, vamos a tener un show bien padre el 1 de noviembre en el Foro San Rafael, un Mosi